Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos ya. Y esta noche, como siempre, cargados de misterios. Y ya estamos dispuestos para una nueva entrega de este mundo de los misterios que aquí nos gustan. Y lo hacemos con la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Pedro Verastegui, Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Lo he dicho bien, ¿no, Pedro? Rosa Rodríguez en la producción y locución. Guillermo Cacenave, que se suma a nosotros en la redacción con un tema sorprendente que nos trae esta noche. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer y un honor compartir este tiempo de fiestas y de casi comienzo de un año nuevo. Que se vayan todas las malas energías y que tengamos un tiempo lleno de sueños y deseos cumplidos para todos. Eso os deseamos, todo lo mejor. Abrimos canales de comunicación esta noche, las redes sociales, buscarnos en Twitter y en Face, Blanco Radio, y ahí estamos. Y si queréis un email, espacioenblanco@rtve.es. Y vamos ya sin perder más tiempo con un avance de los temas que esta noche nos esperan. No os lo perdáis. En plenas fiestas navideñas, ya estamos dispuestos para abrir nuestro espacio en blanco hacia esos mundos de los misterios, y esta noche nos esperan muchos, variados e interesantes. Comenzaremos viajando una vez más hacia el pasado, tratando de descubrir el misterio de unas portentosas construcciones. Las catedrales de piedra. O más concretamente, los dólmenes. Diseminados por España y gran parte de la Europa del Sur, forman uno de los misterios mejor guardados de la antigüedad. Esta noche, si nos acompañas, trataremos de daros algunos datos interesantes y de paso de responder a algunos de los enigmas que representan. Un experto investigador nos llevará tras sus huellas para tratar de desentrañar algunos de sus secretos. Pues nos vamos de viaje y vamos a saludar a nuestro invitado. Uno de los preferidos del Espacio en Blanco, Manuel Pimentel. Está de viaje entre un sitio y otro y lo hemos pillado medio camino. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar de nuevo en el programa. Siempre es un viaje de vuelta a este programa tuyo que me encanta. Y a mí, que estés aquí. Escritor, editor de una nueva aventura almuzara. Te dedicas mucho a este tipo de libros, Manuel. ¿Por qué? ¿Te interesa mucho este mundo oculto, misterioso de la historia antigua? La verdad que me divierte tanto literariamente como por la curiosidad histórica, ¿no? Lo llevo practicando desde hace años, visito arqueología, aprendo y la verdad que tanto como escritor como editor es un mundo que me interesa mucho. Bien, estás aquí porque has sacado un nuevo libro que se llama, es una novela, se llama Dolmen, basado un poco, aparte hay una especie de ensayo detrás de todo ello, es decir, no cuentas teorías disparatadas, sino que te apoyas en lo que se sabe de los dólmenes para narrar una historia apasionante con la cual estoy disfrutando estas Navidades, ¿no? Efectivamente, Dolmen es una novela de la España actual, es un thriller, porque tiene mucho ritmo narrativo, pretende interesar al lector, pero está basado en el mundo megalítico, ¿no? Y lo aborda la protagonista es una arqueóloga, y por tanto ella se mueve en el mundo de la ciencia. Vamos a conocer los dólmenes de España, o los dólmenes más importantes de España, que son los dólmenes más importantes del mundo, ¿no? Y bueno, la narrativa nos lleva pues a la sorpresa, porque el dolmen es arquitectura colosal, es historia, es ciencia, pero también es magia. Hoy vamos a descubrir un poco todo eso. Has escrito otros libros, estuviste aquí hablando de leyendas de Tartesos, leyendas de Medina Zahara y otro montón de cosas, y fuiste ministro de Trabajo. Qué curioso, ¿cómo te reconvertiste a editor y escritor? Bueno, yo creo que el escritor siempre late la semillita hasta abajo, ¿no? Seguro que hay muchas personas que nos escuchan que sueñan o han escrito cosas o tienen esa semillita dentro que va germinando con lecturas, con experiencia y que en un día florece, ¿no? Yo precisamente fue cuando era ministro y dejaba de serlo cuando empecé precisamente a escribir.
no lo hice hasta los 40 años y por tanto no fui nada precoz en la escritura. La semillita tardó en florecer. Y te queda mucho por escribir todavía, ¿verdad? Sí, me divierte mucho, dedico mucho tiempo y fíjate, yo creo que eso va mucho con el tipo de persona, ¿no? Hay personas que son muy precoces en la escritura y producen muy buenas obras muy jóvenes o incluso algunos las mejores de su vida. Otras personas necesitamos más maduración, ¿no? Que vivamos más, que lo interior se cueza a fuego lento y en mi caso, y bueno, creo que todavía tengo cosas que contar. Seguro. Pero aquí está una de las muestras, Dolmen, un buen libro para estas navidades que llegan. ¿Te parece que nos vayamos de viaje? Pues vámonos de viaje, que siempre es apasionante. De una de las construcciones antiguas más fascinantes de la historia, los dólmenes. Un dolmen es una tumba común, una tumba para los muertos, aunque puede servir a veces para otras cosas. Pero es comunal, sirve el propósito para todo el clan. En el Mesolítico, desde unos 10.000 años hasta 5.000 años antes de Cristo, la gente seguía siendo cazadora y recolectora, así que llegaban a un valle y buscaban los frutos y las cosas comestibles. Y cuando habían agotado los recursos del valle, tenían que seguir hacia otro sitio. Así que si moría alguien, había poco que pudieran hacer, excepto tal vez poner el cuerpo en una cueva. Después, unos 5.000 años antes de Cristo, la gente aprendió la agricultura y ello le permitió asentarse en un lugar y cultivar la tierra. Entonces, se hizo posible hacer algo más adecuado para los muertos. Y por toda Europa, por todo el Mediterráneo y todo el norte de África, sorprendentemente, todos los clanes decidieron hacer lo mismo. Es decir, construir tumbas comunes en las que metían los cuerpos de mucha gente. Eso nos contaba Michael Hoskin, arqueastrónomo, y así nacían los dólmenes, según los historiadores. Conozcamos algo más de la mano de nuestro invitado. ¿Hay alguna forma, Manuel, espero que hayas escuchado bien la introducción, de definir lo que es un dolmen? La explicación ha estado muy bien. Un dolmen, básicamente, dolmen es una palabra de origen bretón que significa mesa de piedra. Los franceses, que fueron en el siglo XIX quienes comenzaron a investigar estas grandes construcciones, la denominaron como megalito. Megalito significa piedra grande. Por tanto, en principio, una pura descripción formal de apariencia, son grandes piedras colocadas en forma de mesa y recubiertas de tierra. La sorpresa fue muy grande. Primero porque desde hace 5.000 años antes de Cristo, por tanto hace 7.000 años, se podían construir esas construcciones a veces colosales, ¿no? Como es el caso de Menga, con piedra de 160 toneladas. El uso es verdad que aparecen en dólmenes aparecen enterramientos, ¿no? Por tanto no cabe duda que eran usados como enterramientos, pero probablemente no fueran solo enterramientos, es decir, una catedral o una iglesia tiene tumbas y tiene las lápidas en el suelo y tiene enterramientos, pero no por ello su único uso es el funerario, ¿no? El dolmen se usó desde el 5.000 años antes de Cristo hasta el 2.000 años antes de Cristo. Quiere decir, durante 3.000 años. Probablemente el uso fue evolucionando y hoy en día pues parece, ¿no? Y así lo dicen los arqueólogos, que tuvo un uso de necrópolis, de culto a los muertos, pero también de observatorio astronómico, de lugar sagrado, de lugar de poder, de lugar de encuentro de todo el clan. Se hacían una especie de grandes romerías que unían pues, a distintas familias o tribus del clan, y por tanto probablemente el dolmen sea también una necrópolis, pero probablemente algo más que una necrópolis, y todo eso unido con unas civilizaciones ya capaces de construir grandes obras de ingeniería
pero al tiempo seguían muy vinculados con la naturaleza, y esa es la fuerza del dolmen, ¿no? Que es técnica, que es tecnología, pero que es magia que nos une a la naturaleza. Y además me has contestado, Manuel, a todas las preguntas que tenía, casi. Pero vamos por partes, si te parece. La diferencia entre un dolmen y un menhir o un talayot, esos diferentes que se han encontrado en otros lugares del Mediterráneo, ¿cuál es? Como decía en la introducción, Hawking, efectivamente, hace 5.000 años, de repente, empezamos a construir grandes construcciones de piedra. Normalmente las palabras que lo definen son bretonas. Menhir significa piedra alargada. El men de menhir es el mismo men de dolmen, en un caso mesa de piedra, en otro piedra alargada. ¿Cuáles son las construcciones típicas europeas? Pues son el dolmen, por una parte, que es la mesa de piedra, que está cubierta por un túmulo. La idea que tenemos del dolmen, como una piedra vertical, dos piedras verticales y una horizontal, es cierta, pero para figurarnos su aspecto real, eso no se vería, estaría enterrado bajo un túmulo de tierra que la protegía. La otra construcción es el dolmen, el menhir, que es una piedra alargada clavada en el suelo. Cuando se hacen el menhir, a veces se colocaba solo y a veces agrupado. Si son en círculos, se llama cromlech. Y esto es los cromlech, por ejemplo, de Stonehenge o algunos de Portugal o España. Si se colocan en línea, son alineaciones como las de Karnak. Por tanto, hay todo un conjunto de materia. A veces, o muchas veces, y eso está menos estudiado, los dólmenes vienen acompañados por fosos gigantescos. En Valencina de la Concepción hay restos de estos fosos, en otros lugares, y en Stonehenge, por ejemplo, la combinación de ese cromlech, esos círculos de piedra, más fosos. Esta cultura megalítica pues tiene en algunos lugares, por ejemplo en las Islas Baleares, pues la variante de los talayot, de las taulas y otras que responden pues a esa misma lógica, ¿no? Grandes piedras que suponen un prodigio arquitectónico que retan a la naturaleza al mismo tiempo que nos unen a ella. Ya. Y Manuel, ¿se puede reunir a todos estos constructores de estos diferentes monumentos en un tiempo? Decías, desde 7.000, 5.000 años antes de Cristo, duraron 3.000 años esa cultura. ¿Es la misma cultura que se desarrolla por todo el Mediterráneo, parte de Europa? Fíjate, en estos años, como se ha dicho, el megalitismo nace cuando todavía estábamos en el Neolítico. Sin embargo, se prolonga durante el periodo que se conoce Calcolítico o Edad del Cobre hasta principios del Bronce. La humanidad ha cambiado mucho en esos 3.000 años y sigue, sin embargo, utilizando el dolmen de referencia. Las tecnologías, probablemente los modos sociales, pero el dolmen permanecía ahí como lugar sagrado, venerado por distintas generaciones, a veces muy ancestrales, ¿no? A veces con cientos o miles de años de diferencia una y otra. Esa pervivencia del dolmen a lo largo de esos 1.000 años, curiosamente se prolongó mucho más, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me inspiró mucho la novela, ¿no? El cómo construcciones medievales, como las grandes iglesias, catedrales, recogían el legado del dolmen y se instalaban justo donde estaban esos dólmenes ancestrales. Por lo tanto, el dolmen no solo se prolongó durante miles de años en la prehistoria, sino que su sombra de poder, de prestigio, su sombra sagrada o espiritual, se prolonga aún hasta nuestros días. Ya. Precisamente eso que te quería preguntar. ¿Los construían esos dólmenes en lugares de poder, como los conocemos ahora, que luego la Iglesia aprovechó esas moradas antiguas para poder construir las suyas? ¿Era un lugar especial donde había algo diferente que podía conectar con lo divino? A construir, pongámonos primero en esa época donde las personas tendrían nuestra misma inteligencia en nuestra especie, por lo tanto el cerebro y todo es exactamente igual, tenían nuestra misma inteligencia, pero su forma de entender el mundo era completamente distinto y probablemente tus capacidades también, ¿no? Y yo creo que igual que nosotros hemos ido desarrollando una mente muy social y hemos acumulado mucho conocimiento, ellos tenían una inteligencia muy vinculada a la naturaleza, a los ciclos de la naturaleza y probablemente una mente mágica. Asociaban a la magia muchos de los fenómenos que sucedían. Pongamos también ese mundo donde realmente construir un dolmen era una tarea como una catedral, de muchos años, de muchas personas, de muchos recursos, y lógicamente eso no se iba a poner en cualquier sitio, tenía que ser un sitio muy especial. Si las ciudades romanas se construían donde decían los augures, y el mundo romano ya mucho más racional, de mucha menos mente mágica,
¿cómo no en el Neolítico o en el Calcolítico no se iba a buscar un sitio con fuerza espiritual, o que los chamanes, o los brujos, o los sacerdotes, o los hombres sabios del momento determinaran? Y yo sí creo que se enclavarían en sitios especiales, bien sea por aspectos paisajísticos, por dominios, por alguna tradición ancestral que uniera con algún héroe, por líneas de fuerza que existen, por aguas subterráneas, y esto hace que realmente donde hay un dolmen, bueno, pues las sensaciones que se tienen sean especialmente intensas. Yo sí creo que hay un criterio también espiritual y en la hora de la ubicación, de la selección de la ubicación de un dolmen, como hubo después en muchos otros periódicos históricos. Y antes de seguir, hay quien dice que los menhires concretamente eran como agujas que se plantaban en la tierra a modo de acupuntura para aprovechar esa energía que había en la madre tierra. ¿El dolmen también tiene una característica similar? Curiosamente hay muchas líneas de fuerza, y eso ya no es ni esoterismo ni opinión. Son unas líneas todavía no estudiadas suficientemente, que por ejemplo se detectan por la radiestesia, ¿no? Entonces hay quien entiende que los menhires muchas veces están justo en estos cruces de líneas de fuerza, y de alguna forma, al igual que cuando en acupuntura pues se clava una aguja en un paciente, en un punto de determinadas terminaciones nerviosas o otra característica física, estos menhires buscan enclavarse donde esta energía de la tierra se une con la energía del cielo, que dicen, y esto es una teoría, no puedo yo afirmarlo ni negarlo, pero no hay que descartar para nada la componente energética de los megalitos. Solo ahí se justifica su permanencia enorme en el tiempo, y esa emoción y esa sorpresa y esa perplejidad que aún nos causan en nuestros días. Programa especial esta noche con Manuel Pimentel, hablando de dólmenes, de esas construcciones extrañas. Te invito a que sigamos viaje después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. En Menga tenemos un monumento megalítico gigante. Hay 24 losas verticales y 5 losas de techo, con un total de 850 toneladas de peso. And in total they weigh about 850 tons. One of the roof slabs alone. Una de las losas del techo, ella sola, pesa 150 toneladas. Y es increíble que los constructores de este monumento consiguieran levantarlo. Is quite astonishing. Now, the orientation of Menga, la orientación de Menga prueba ser noreste. Noreste no parece muy emocionante, pero para un arqueoastrónomo es realmente sorprendente. It's completely astonishing. El dolmen de Menga, una construcción prodigiosa. Conozcamos algo más de sus secretos. Nos venimos a España, o seguimos en España, Manuel, y hablamos de ese lugar fascinante, el dolmen de Menga. Quien contaba todo eso era Michael Hoskin, un astroarqueólogo que da muchos significados a los dólmenes que vamos a tratar de analizar. Vamos a Menga, ¿dónde está? ¿Qué significa eso? Menga es el mayor dolmen de España y el mayor dolmen del mundo. Lo insisto mucho, ¿no? Pues no somos conscientes los españoles de qué estamos hablando. En España tenemos los mayores dólmenes del mundo, y el mayor dolmen del mundo conocido hasta ahora es Menga. Menga se encuentra en Antequera, una ciudad muy hermosa, enclavada en el corazón de Andalucía, en la provincia de Málaga, recientemente nombrada Patrimonio de la Humanidad, y Menga tiene varias características que la hacen única. Primero, y me voy a la propia toponimia del pueblo, Antequera. Antequera se llama así hoy porque los romanos, cuando llegaron allí, pues hace 2500 años, la bautizaron como Anticaria, la ciudad de los antiguos. Pensemos en el Imperio Romano, el imperio de los grandes ingenieros, de los grandes arquitectos, las calzadas, los acueductos, los palacios. Dominaban la piedra perfectamente, y sin embargo tal
tuvo que ser su asombro cuando vieron aquellas construcciones antiquísimas, fabulosas, inexplicables, que decidieron homenajear a esas civilizaciones que lo construyeron con el nombre de Anticaria, la ciudad de los antiguos. ¿Quiénes son estos antiguos? Bueno, será un tema que hablaremos en este programa. Bueno, pues Antequera debe su nombre al propio dolmen. El dolmen, ya se ha dicho, no se orienta a la salida del sol como es normal, se orienta a la Peña de los Enamorados, a una piedra a una montaña muy carismática del corazón de Andalucía, y no cabe duda que desde la antigüedad tuvo que ser una auténtica catedral, una basílica, un santuario que reuniría pues a tribus de prácticamente todo el sur de España. Manuel, Menga no son 4 piedras colocadas, ¿no?, sino que hay mucha más arquitectura. Parece una catedral y un viaje hacia el pasado, ¿no? Menga es colosal, es decir, ya repito, vamos a ubicarlo. Si las pirámides ya nos asombran, las pirámides se construyeron 2.500 años antes de Cristo, estos se construyeron 2.000 años antes o 2.500 años antes, en unas profundidades del tiempo prodigiosas. Las piedras, ya lo ha dicho Hawking, la mayor tiene entre 150 y 160 toneladas. La complejidad, eso conlleva una arquitectura muy delicada, una preparación del terreno, un replanteo, un trabajo que hoy en día, con la tecnología de hoy, costaría muchísimo mover una piedra de ese volumen. Es decir, tiene ese componente técnico, arquitectónico, de cálculo enorme. Pero a mí lo que más me asombra, una vez dicho esto, es que ya en esa altura, hace 7.000 años prácticamente, una civilización fuera capaz de mover a cientos de personas, a miles de personas, quién sabe, animales, recursos, al servicio de una idea. El hacer una construcción prodigiosa contra todo sentido que legara, bueno, y honrara, quién sabe, a sus muertos, a sus dioses, a la madre naturaleza, o quien lo conoce, ¿no? Hay algo que es absolutamente prodigioso y único, y quién sabe si estamos hablando de uno de los primeros dólmenes que se hicieron en la humanidad. Y como decías antes, está orientado hacia la Peña de los Enamorados, y según los datos que aquí tengo, de ahí se encontró un conjunto de pinturas rupestres esquemáticas de color rojo de época neolítica. Qué curioso, ¿no? Yo he estado visitándolo. La Peña de los Enamorados tiene una parte que es totalmente vertical, completamente vertical, donde reinan los buitres, las aves rapaces, y justo en la base de esa enorme pared vertical hay un pequeño abrigo, pequeñito, y ahí están pues las pinturas. Justo sobre esa pintura, cuando se da esa pintura, si se mira a donde está Menga, ves la entrada del dolmen. Quiere decir que el dolmen, desde allí estarías viendo ese panel de pintura. Tiene una relación evidente, el dolmen es territorio, y eso ocurre en muchos otros lugares, lo cual nos lleva a pensar en la complejidad litúrgica, de significado, de símbolo, perfectamente implicado, que formaban un gran relato, un discurso que sería iniciático para los sacerdotes, pero conocido para los demás. Es como nuestra iconografía. Uno entra en una catedral y ve cuadros que interpretamos, ¿no?, por la Virgen María, de San José o Moisés en el Antiguo Testamento. Tenemos nuestra iconografía sagrada, y no cabe duda que hace miles y miles de años también existía esa iconografía sagrada vinculada al mundo fabuloso, ¿no?, sorprendente, prodigioso del dolmen. Programa especial esta noche hablando de los dólmenes con Manuel Pimentel. ¿Estás a gusto, Manuel? ¿Cómo no te veo? Estoy en la gloria, y la verdad me emociono. Los textos que estás poniendo vienen muy al hilo y refuerzan, y me encanta el poder llevar ese espíritu del dolmen y la sorpresa del dolmen para tu público, que es variado y realmente interesado en esta materia. Seguro. Si seguimos en este dolmen, dicen que en 1847 Rafael Mitjana descubrió un hueco. Había como un pozo dentro de este dolmen. ¿Esto es normal? ¿Que hubiera incluso grandes pozos en estas construcciones? Bueno, es que Menga es excepcional, ¿no? La cámara Menga es un corredor, aunque es muy ancho, y por tanto la cámara casi parece una continuidad del corredor. Y en el fondo, detrás de un pilar, aparece un pozo enorme, de casi 1,5 metros, 2 metros de diámetro, no recordaría ahora mismo, y muy profundo, perfectamente excavado. Los siglos lo habían taponado, y Mitjana pues lo descubre. ¿Qué es ese pozo? Desde luego tenía también una función simbólica, unirnos a la madre naturaleza, a la corriente de agua subterránea, como lugar de vertedero. ¿Qué significado tenía? Bueno, hay muchas interpretaciones, pero lo curioso es que ese pozo se cegó con el tiempo, y se ha vuelto a rescatar ahora, y sigue pues
asombrando. He podido hablar con diversos arqueólogos, cada uno tiene una explicación, pero lo hace único. ¿Por qué en otros dólmenes no hay pozos de este tamaño? Es que la cámara es tan colosal, es tan grande, que caben pilares y caben pozos. En un dolmen normal no cabría este tipo de pozo porque las dimensiones lo impedirían. Uh-huh. Por fin lo han hecho patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Sí, vamos, es lo mínimo que se puede hacer, es que, repito, es una... Si lo tuvieran los americanos o cualquier otro, ¿verdad? Habrían montado ya... Bueno, pensemos en los británicos que tienen Stonehenge, en Karnak, en Malta, en los grandes dólmenes, la atención que tienen de su público. Yo he hablado con muchos españoles que han ido a ver Stonehenge y no conocían Menga, por ejemplo, porque tendemos a devaluar nuestro propio patrimonio. Sí. Ahí también hay una razón sociológica. ¿Por qué nos apartamos del dolmen? ¿Por qué le dimos la espalda? ¿Por qué nuestras leyendas no aparecen y se aparecen con el mundo bretón o irlandés y es curioso, ¿no? En la novela, pues algunos personajes reflexionan sobre esa ausencia, esa genialidad del megalito, probablemente la tierra que los creó. Sí. Un hijo nuestro, pues lo rechazamos y ahora parece que el interés renace con mucha fuerza sobre esa criatura que probablemente y esencialmente sea nuestra. Ya. Y quizá porque se utilizaron, te escuché el otro día decir que se habían utilizado durante mucho tiempo, para hacer rituales de magia, que quizá la Iglesia, al poder de la Iglesia, no le interesaba y por eso acalló la existencia de estos lugares. Pensemos un dolmen como se prolongó su uso durante mucho tiempo y allí se reunirían, pues religiones paganas, ¿no? Hacen los ritos paganos, normalmente vinculados a la naturaleza, druidas, y lo que tradicionalmente se pueden conocer como mujeres sabias o brujas. Los primeros concilios, y tengo algunos textos, concilios se celebraban en los siglos V, VI, aproximadamente, pues hablan de la prohibición de esos ritos y la atención a ellos, ¿no? Pero el texto más curioso es un texto del siglo XVII, en 1600 y pico, de un obispo de Málaga, donde advierte de los ritos que se practican en la cueva de Menga, se conocía entonces así, y recomendaban pues atención y su prohibición, ¿no? Por tanto, estos lugares se han usado en ritos de brujería o ritos paganos o de adoración a la naturaleza, en fin, con las distintas acepciones durante mucho tiempo. Pero yo probablemente creo que no solamente el olvido es un fruto de un castigo de la Iglesia, yo creo que en un momento dado fue la propia sociedad la que lo olvidó, y quizá porque los ritos de la naturaleza son hermosos y quien conoce la naturaleza o la vivimos, pues no hay nada que nos guste más, pero los ritos de la naturaleza son también crueles, muy crueles. Y yo creo que esa mezcla de crueldad y fascinación hizo que las nuevas religiones, cuando llegaron, el cristianismo, otras, fueran más atractivas que esas religiones peligrosas, tan hermosas como crueles. En la última parte hablaremos de quiénes eran esos antiguos y trataremos de sacar conclusiones. Pero no solamente existen dólmenes en de Menga, sino que hay muchos dólmenes, me lo descubrías el otro día en una conversación. Tengo aquí Millares en Almería, Gorafe y Arenas del Rey en Granada, Casas de Don Pedro en Córdoba, Montelirio, que eso lo conocemos nosotros en Sevilla, Soto y el Pozuelo en Huelva, El Gigante Cádiz. Andalucía está llena de estas construcciones. En España hay muchos dólmenes, en Andalucía quizás estén estos que son muy grandes, pero en Badajoz tenemos Lácara, que es un gran dolmen, los de Valencia de Alcántara en Cáceres son espléndidos, en Portugal hay también grandes dólmenes. En general la fachada atlántica española es muy rica en dólmenes. En España hay miles y miles de dólmenes, ¿no? Y me centro en los más espectaculares porque merece la pena reseñar. Algunas de estas necrópolis que han nombrado, por ejemplo Gorafe, a día de hoy se pueden visitar hay 200 dólmenes. 200. Más chicos, más grandes. Peñas del Gitano, hay 100 dólmenes, algunos muy bonitos. Es decir, es un mundo realmente en sitios mágicos. Las Peñas del Gitano, que está en Montefrío, en Granada, es un sitio maravilloso, de un poder. Y curiosamente, pues estamos en la fascinación de su descubrimiento. España es muy rica, Menga es la gran catedral, pero hay muchas capillas, muchas ermitas, muchos santuarios emocionantes y hermosos todavía desconocidos. Montelirio, Sevilla, nos fascinó ese enterramiento que había y los vestidos tan bonitos que tenían las mujeres que habían estado allí. Valencina es muy desconcertante. Valencina es calcolítico, por tanto estamos hablando de la edad del cobre, 2500 años antes de Cristo, y había ya dólmenes muy grandes como la Pastora, pero que estaban expoliados, pero recientemente se ha excavado un dolmen espléndido que es Montelirio,
con un corredor enorme, en fin, un dolmen ya constructivamente importante, pero la sorpresa ha sido doble en su interior. Por una parte, los ajuares, espectaculares, riquísimos, ostentosos, oro, huevo de avestruz, marfil africano y asiático. Significa que hace casi 5.000 años ya se navegaba, se comerciaba con marfil, y tan remoto como Siria, tan remoto como Arabia, tan remoto como África. Pero la segunda sorpresa, y para mí es la más emocionante, la más misteriosa, la más cruel, ¿no? Lo que nos habla también de la crueldad de los ritos y probablemente ese miedo que tomamos al megalito en un momento dado. Este Montelío tiene una doble cámara final, en la del fondo, pues está enterrado el señor, lo que parece el señor, que sería un rey o, en fin, una persona muy importante, y en la antesala, en la cámara de antesala, hay 18 mujeres muertas, jóvenes, suponemos que hermosas, con unos trajes maravillosos de pequeñas conchitas de pieza, muy adornadas con collares, mujeres que fueron asesinadas o se suicidaron al mismo tiempo que era enterrado pues el señor, ¿no? Es estremecedor, en fin, es tremendo, y uno no puede permanecer impasible ni ante la riqueza inesperada, ¿no? Asincrónica de estos dólmenes, ni tampoco la crueldad, tétrica, inexplicable de los ritos que se practicaban. Tuvimos la oportunidad, Manuel, de estar con los arqueólogos de Montelirio. Nos enseñaban esos vestidos hechos de esas pequeñas conchas, como si fueran las bolitas que se hacen para las pulseras que se hacen modernamente, y era absolutamente sorprendente. Y ver cómo decías... Qué bellísimo el traje, parece de alta costura. Yo nunca había visto nada igual, era una cosa absolutamente increíble. Increíble, esos trajes son maravillosos. Y antes de sacar conclusiones, tengo aquí una lista en Andalucía, un montón de dólmenes en Aragón, el dolmen de la Capilleta, el Pueyoral, el dolmen de Avellaneda en Asturias, el de Santa Cruz, en Castilla-La Mancha, el de Azután, en Castilla y León, el dolmen de Busnela, en Cataluña, en Galicia, en Extremadura, en el País Vasco, la chabola de la Hechicera. Estaban por todos los lados, los tenemos aquí, es un tesoro y no los reconocemos. Están aquí, son muchos y muy importantes y muy antiguos, pero de los que, fíjate, recomiendo también ver, porque te hace pensar mucho, es en Asturias, en Cangas de Onís. Hay una iglesia que se llama Santa Cruz, que la mandó construir Fábila, el hijo de Pelayo. Pongámonos en escena, pues siglos después de la batalla de Covadonga, que sea real o mitológica, da igual, pero el caso es que Fábila quiso hacerse una capilla para enterrarse, él y su mujer, y por tanto lo pensaría muy bien. ¿Y sabes dónde se enterró? ¿Dónde? Mandó construir su iglesia, su capilla, que se llama Santa Cruz, justo encima de un dolmen, el gran dolmen de los Astures, un lugar sagrado, que fíjate, en el siglo XIX, cuando se quiso hacer una restauración de la iglesia, se excavó el suelo y aparecieron las grandes piedras del dolmen. Claro, no se esperaba aquello y se achacó popularmente, en principio, pues, a la pared de la cripta del rey. Después ya se excavó a fondo y se comprobó que era un dolmen muy bonito, por cierto, muy rico, y que hoy se puede visitar. La iglesia está cerrada, se pide permiso al ayuntamiento, y la sorpresa mayúscula cuando uno entra a la capilla, está excavado y ve en el suelo un enorme dolmen. ¿Qué quiere decir? Que incluso los reyes cristianos primero de Astures quisieron investirse del poder, del prestigio, de la espiritualidad, de lo sagrado que arrastraban los antiguos Astures, y eso pasaría en muchos otros lugares. Es decir, que hace que hay dólmenes que se pueden ver en la naturaleza, pero muchos otros, quién sabe si los más importantes, deben estar debajo de nuestras ciudades y debajo de nuestros grandes edificios sagrados. Tomo nota, Manuel, de visitar ese lugar. Brevemente, antes de pasar ya a la última parte de conclusiones, de todos los que conoces, sobre todo los que hay por España, ¿con cuál te quedarías quitando el de Menga, esa catedral tan inmensa? Como cada es naturaleza y cada dolmen te habla del paisaje, yo recomiendo empezar por los propios, ¿no? Seguro que hay muchas personas que nos están oyendo de cada una región, visitar los más cercanos, porque ya le van a decir mucho, ¿no? Recientemente visité los de Valencia de Alcántara y me parecieron una preciosidad, ¿no? Y en un gran batolito de granito, por tanto hay mucha naturaleza, con mucha energía están allí. Los de Valencina son inexplicables, en fin, creo que todavía hay muchísimo que investigar. En Cataluña también estuve hace poco en los dólmenes del Montseny, la gran montaña mágica, donde me encontré, fíjate, no es una frecuencia, dólmenes muy desconocidos, muy perdidos en el bosque, en sus alrededores, pues pequeñas hogueras, flores, plumas de aves. ¿Qué significa? Que todavía hay asociaciones, grupos que van a hacer pues sus ritos, sus rezos, sus ofrendas a los dólmenes de hoy, ¿no? Fíjate qué curioso
que en pleno siglo XXI, la era del silicio, del coltán, de los microprocesadores, de la inteligencia artificial, haya una regresión al dolmen, a rezar la naturaleza y a conectar con ella, ¿no? Viajando esta noche con Manuel Pimentel hacia los dólmenes. Vayamos a la cola. Será rapidito. Bienvenido a La Pasarela. Ficción sonora de la serie Estoy vivo. ¿Quién eres? Soy su enlace, señorita Las Heras. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí. Protagonizada por Alejo Sauras. Lo único certero es que es inútil luchar contra el destino. ¡Deje ya su filosofía barata y su paternalismo! Descubre el origen de las otras dimensiones. Quizá deberíamos ir a hacerles una visita. Síguelo en Radio Nacional de España y rtve.es. Vamos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Diversos vecinos de esos pueblos de Escalante, Isla, Ajo, ven una suerte de ser descomunal de prácticamente más de 3 metros de altura, con unos ropajes holgados de color marrón, una especie de pechera que muchos de ellos hablaban de una suerte de luminiscencia que desprendía de esa parte del cuerpo, ¿no? Le llamaban pues el hábito maldito, ¿no? De esto que divisaron varios vecinos de estos pueblos. Una característica común, que aparte de este ropaje tan estrafalario que llevaba Miguel, era que increíblemente al parecer se deslizaba a escasos centímetros del suelo sin llegar a tocarle, y que sembró, como te digo, el pavor y terror en muchos de los habitantes de estos lugares, como por ejemplo el campanero de Isla, ¿no? Que una buena mañana de principios del mes de noviembre, a finales de los años 70, ¿no? Se presenta, como era su menester, a tocar las campanas esa buena mañana, y se encuentra a este estrafalario ente totalmente tumbado, en posición horizontal, flotando a ciertos centímetros del suelo. Y qué tenemos que decir, ¿no? Este pobre hombre estuvo bastante tiempo sin atreverse a subir ese campanario, sobre todo cuando el alba todavía no había llegado, ¿no? Y un hecho que por supuesto marcó toda su vida. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Bautizada por los romanos como Anticaria, Antequera posee un legado cultural poco corriente, vestigio de culturas que van desde la Edad de Bronce hasta la actualidad. De aquellos primeros habitantes dan testimonio los dólmenes. Acceder a uno de estos sepulcros es como entrar en una máquina del tiempo que nos traslada a la prehistoria. El de Viera, catalogado como sepulcro megalítico de corredor, es el más antiguo de todo el conjunto. El caso del dolmen de Menga es excepcional, una de las cumbres de la arquitectura prehistórica europea, debido a su carácter monumental y al enorme tamaño de las rocas utilizadas en su construcción. Además, estos ejemplos de cultura funeraria fueron construidos teniendo como referencia la gran peña cercana a modo de tótem, la famosa Peña de los Enamorados, que se recorta en mitad de la vega como una gran cabeza de indio recostada. Más ejemplos de estas fabulosas construcciones milenarias. Algunas miran a gigantes de piedra. ¿Quién los construyó? ¿Qué sentido mágico tenían? Busquemos respuestas. No sé, Manuel, si ha reconocido esa voz. Sí. De la introducción. Me es muy conocida, sí. Bueno, pues tratemos de sacar conclusiones. En ese documental se veía eso, ese dolmen que está mirando hacia una piedra que es precisa la cara de un indio, ¿verdad? Clarísima. Esa es una piedra totémica, un símbolo, sigue siéndolo hoy. Hay una leyenda, pues se llama la Peña de los Enamorados, porque dicen que un cristiano, una chica mora, la leyenda se repite en muchos lugares, los padres no la querían, subieron allí y se precipitaron al vacío. Este tipo de leyendas son muy antiguas y vete a saber si son o antecede alguna tradición anterior. El caso que venga, Antequera está justo en el corazón de Andalucía, tiene esa gran orientación y hacen un dolmen gigantesco orientado a esa peña. ¿Dónde está la pintura? Hay claramente una intención. Pero los dólmenes normales tienen una orientación
y hay mucha interpretación astronómica, es decir, justo a la salida del sol o en el solsticio o en el equinoccio. Sí. En los días de solsticio, cuando el sol sale, el rayo penetra hasta el fondo de la cámara. Esto hace que en algunos ritos se entienda que es como en el fondo una fecundación, ¿no? El rayo sol fecunda la matriz de la naturaleza, oculta y da lugar a la vida, ¿no? Por eso hay interpretaciones que dicen que bien es cierto que los dólmenes se utilizaron como necrópolis, pero que también era un lugar de vida, de conexión con la naturaleza, de rito a la naturaleza, a los ciclos de los agrícolas, al ciclo agrícola y al ciclo vegetal, ¿no? Por eso yo me quedo con que probablemente fuera una construcción para los muertos, pero también para la naturaleza y la vida. Ya. Vamos con preguntas, a ver si sacamos conclusiones. ¿Cómo movían aquellas piedras de 160 a 180 toneladas? ¿Mucha gente? Pues, no hay más que una solución, utilizando ruedas o rodillos, probablemente rodillos, preparando el terreno antes. Habría que hacer una auténtica carretera para llevar esta piedra. Pensemos, muchas personas, mucho tipo de engranaje, cuerdas, frenos, porque en cuesta abajo una piedra coge velocidad y no la para nadie, grúas, probablemente animales, los arqueólogos creen que no hay, pero estamos en el Neolítico y es muy probable que ya existieran, y una gran inteligencia coordinando todo ello, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una poderosa civilización, que eso es lo que no caemos. Pensamos todavía que el calcolítico, el neolítico, son hombres primitivos con taparrabos. Aquí en España, hace 7.000 años, había ya poderosas civilizaciones capaces de aunar miles de personas, capaces de diseñar, controlar, ejecutar, reglar, tener protocolos sagrados, y fruto de ello es Menga. Por tanto, estamos hablando de civilizaciones que a día de hoy no conocemos y que sencillamente pues nos negamos y cerramos los ojos ante su pura existencia, considerándolas como fábulas o simples mitos. Manuel. Estos eran los antiguos, que son antiguos por los años que han pasado, pero que hay mucha vanguardia en su forma de ver el mundo, en su forma de construir y en su forma de resolver problemas técnicos. Por eso, cuando se hable de los antiguos, no hay que hablar con consideración, con piedad de ellos, porque los veamos primitivos, toscos, sino hay que pensar que son personas como nosotros, con nuestra misma inteligencia, pero probablemente con motivaciones mágicas que hoy todavía pues no comprendemos. Como están muy diseminados por Andalucía, ¿no tendría nada que ver con los tartesos, con esa civilización que tú también has estudiado? ¿O no tiene nada que ver? Es mucho más antiguo estos constructores de dólmenes. Los dólmenes son más antiguos, es decir, si estamos hablando de 5.000 hasta hace 2.000, el mundo de Tartesos, lo que se entiende, empieza en el año 1000 a.C., por tanto, son anteriores. Pero no cabe duda que para que se pudiera desarrollar una civilización como Tartesos, pues lógicamente tenía que haber unos antepasados de civilización, de evolución, de comercio, de riqueza, y sí que puede unirse con toda claridad pues esas civilizaciones ricas y poderosas, si no, no existirían dólmenes como Menga, con sus herederas posteriores, ¿no? Yo sí creo que en general toda la fachada española, atlántica, bueno, pero desde luego lo que es la Valle de Guadalquivir, las zonas cálidas y fértiles, pudieron tener civilizaciones muy antiguas, una de cuyos hijos fueran tartesos. Terminando, nada que ver con extraterrestres, con gente venida de los cielos, con dioses, con gigantes, ¿no? No, yo creo que no tiene nada que ver con temas extraños al hombre, pero sí tienen que ver con dimensiones del hombre que hoy no conocemos, ¿vale? Por tanto, para mí es una idea muy fuerte. El dolmen es una arquitectura prodigiosa, es una obra de arte, es un reto increíble que se consiguiera, pero no solamente física, no solamente es arquitectura, es algo más, ¿no? Y esa es la parte que más inquieta, esa es la magia del dolmen, ese es el misterio del dolmen, es lo que aún nos estremece, ¿no? Y yo por eso me lo creo, el dolmen tiene una arquitectura de poder, una arquitectura sagrada, pero también una arquitectura del espíritu de la naturaleza, y en estos momentos que nos adentramos en el siglo digital, en el mundo digital, en la realidad virtual, sigo pensando que es un anclaje místico, espiritual, con la madre naturaleza que en última instancia nos acoge.
Supongo que eres consciente de ello, Manuel. Gracias a tu trabajo estás haciendo que despierte esa fuerza que han tenido desde siempre esas construcciones, quizá olvidadas, escondidas en nuestro país, y quizá nos estás ayudando a volver la vista hacia ello, cosa que yo te agradezco. Muchas gracias. La idea de dolmen, de la novela, por una parte, claramente es esa, poner el dolmen en escena y hacerlo no solamente del conocimiento, sino desde la emoción, ¿no? De que percibamos lo que ahí ocurre y al mismo tiempo pues divertir con una trama que haga pensar, pero que entretenga y que el lector tenga sorpresas hasta el mismo final. Dolmen, la última obra de Manuel Pimentel, de la editorial Almuzara, una buena forma de pasar estas vacaciones, estas Navidades, sumergiéndote en la leyenda. Te lo agradezco. ¿Forma de contacto, Manuel? Conmigo a través de la editorial Almuzara, que tendrá mis datos. Feliz año, espero volver a verte y que sigas orientándonos y llenándonos de luz con todos estos trabajos. Feliz año, muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias por la calidad de tus programas y la curiosidad y avidez de conocimiento que sabes saciar. Muchas gracias. Fuerte abrazo, hasta muy prontito, te deseo lo mejor. Un abrazo. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después del informativo es de nuevo nuestro tiempo. Los misterios regresan aquí a Radio Nacional. Gracias a todos por seguir aquí conectados en Radio 1, Radio 5, a través de la radio online y a través de los podcasts, incluso en esta especial noche. Y para continuar, seguimos de viaje. Nos esperan misterios en una tierra infinita. Y después la historia de un abuelo que no os tenéis que perder. Detrás de esa introducción, nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Nuestro siguiente destino, Cantabria. Una tierra mágica llena de leyendas, uno de los pocos territorios de la península que no fue conquistado por las tropas árabes que dominaron España. A lo largo de los próximos minutos trataremos de conocer los más destacados casos de brujería, ovnis, sucesos extraños y expedientes X ocurridos en la región. Sorprendentes creencias mágicas, brujas, fantasmas, objetos volantes no identificados, seres desconocidos. Todo esto y mucho más se da en este rincón de nuestro país. Salgamos a descubrirlo de la mano de nuestro próximo invitado. Seguimos viaje, nos vamos a la búsqueda de otro guía, otro compañero que nos va a dar algunos datos de una tierra mágica. Hasta Cantabria nos vamos. Fran Renedo Carrandi. Buenas noches, Fran. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, siempre encantado de estar con todos vosotros, contigo, con los oyentes, cómo no. Y de que estés, nosotros, encantados de que estés con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. Nacido en Torrelavega, escritor, músico, reportero de la revista Los Cántabros y de repente escritor de un montón de libros que tienen que ver con esa tierra que ya no solamente infinita, como dice el presidente Miguel Ángel Revilla, sino que también es mágica, Cantabria. Sí, cómo no. Mira, Miguel, tú conoces además muy bien esa tierra y es una tierra que se hunde su historia por milenios, ¿no? Una tierra que ya desde muy antiguo, ¿no? Por los antiguos cántabros, incluso antiguos habitantes más antiguos que los cántabros, pues ya tenían ese paganismo, ¿no? Ese misterio, esa magia que ejercían por diversos lugares que están bien tildados de mágicos y espirituales, cómo no. Gabriel, un compañerito que vive conmigo, que es cántabro y está súper orgulloso, dice que Cantabria fue la única tierra que no conquistaron los árabes. Y está muy orgulloso de ello. Sí, sí, claro, fíjate tú. Aquí nació la Reconquista, ¿no? Entre lo que se puede considerar la frontera entre Asturias y Cantabria, pues es poco a poco donde fue ganando terreno, ¿no? El cristianismo y, bueno, a la postre es la cultura que hoy tenemos, que hoy disfrutamos, sí. Y este año es Año Santo Lebaniego,
con lo cual se va a armar la increíble, ¿no? Sí, bueno, ya aparte que como tú bien sabes, ¿no? La comarca de Liébana siempre está muy concurrida, ¿no? De turistas, ¿no? El lugar solamente la visita merece la pena, ¿no? Y más si cabe, como bien dices, ¿no? El año jubilar, cuando, bueno, pues la peregrinación a Santo Toribio es uno de los eventos que bueno, yo me atrevería a decir a nivel mundial, ¿no? Que dentro del mundo de la Iglesia judío-cristiana, pues más relevancia tiene, sí, claro. ¿La vas a hacer tú? Bueno, yo, gracias a Dios, vivo muy cerca, ¿sabes? Vivo muy cerca, yo prácticamente puedo hacer la peregrinación diariamente. Vale, yo me apunto este año, quiero ir para allá para hacerla y pasar por esa puerta del perdón, y me encantaría hacerlo a tu lado, ¿vale? Muy, estaría estupendo. Aquí estás invitado, ¿cómo no, Miguel? Guía de la Cantabria Mágica, es algunos lugares que vamos a intentar visitar esta noche, pero el presidente, y bueno, cuando uno conoce un poco la historia de Cantabria o la geografía, la morfología, está llena de cuevas, algunas de ellas de las más importantes del mundo, con restos de los primeros seres que habitaron esta tierra nuestra, ¿verdad? Exactamente, y es cuando comenzábamos la entrevista, Miguel, date cuenta que, bueno, pues la historia de Cantabria se hunde por milenios, ¿no? El pozo de la historia, nunca mejor dicho, y que ya esos antiguos habitantes, ¿no? Que la riqueza que tenemos aquí, la orografía de esta tierra, esta pequeña tierra a nivel geográfico, pero muy grande, lo que es la riqueza cultural, ¿no? Pues ya había esos ancestros nuestros, ¿no? Que se dedicaban, pues de alguna manera, a decorar estas grutas, ¿no? Y además lugares que, si, bueno, los oyentes aún no conoce exactamente dónde se ubica, siempre en las zonas más recovecas, en las zonas más misteriosas, ¿no? Y dando unas formas, pues de alguna manera fantasmales, ¿no? A la vista de hoy en día del hombre moderno, y que con ello, pues bueno, yo pienso que se querían comunicar, ¿no? Con el yo más interior que tenemos, ¿no? Esa fase espiritual que en un momento dado nos deja, bueno, pues comunicarnos, ¿no? Con el más allá, o como lo queramos llamar, pero siempre de una manera, como te digo, mágica, ¿no? Lugares, emplazamientos que ya fueron desde esos años utilizados pues para hacer los rituales, ¿no? El secretismo más absoluto, y que poco a poco, bueno, las distintas culturas y los distintos pueblos y civilizaciones que han pasado, curiosamente han optado por utilizar esos mismos enclaves. Por eso te digo que siempre hay un halo, ¿no? Siempre hay un pozo de magia que en estos concretos enclaves pues han perdurado el hecho de viajar cerca de Reynosa, sí. Seguramente muy cerca de Fonteoro, donde nace el Ebro. Uh-huh. Y bueno, desde muy antiguo el canto tescoru es un dialecto, ¿no? Del campurriano, ¿no? Que se hablaba antiguamente en esta región del sur de Cantabria. Y bueno, pues fíjate tú, desde antaño, desde hace muchísimos años, ese lugar concreto, esas peñas prácticamente perennes con nieve perenne durante todo el año, pues lo tomaban los antiguos oriundos de allí, sobre todo por los celtas y luego los cántabros, para tomar los augurios, ¿no? Sobre todo hacían una mancia que se llama ornitomancia o heteromancia, para realizar ciertos procederes con el aspecto o la mecánica que ejercían los pájaros en el aire, ¿no? A la hora de volar. Por ejemplo, ellos tenían, por cierto, que si cierto tipo de aves volaban bajo o volaban alto, pues era buena señal para proceder, por ejemplo, a la recogida de la cosecha o entablar la batalla contra una tribu cercana, etcétera, etcétera. Es curioso, Miguel, que cuando nosotros nos acercamos para profundizar, porque a mí me gusta mucho hacer trabajo de campo, ¿no? A pesar de los cientos de años pasados, muy poca gente conocía, bueno, pues la labor que este enclave de alguna manera representaba, ¿no? Para los antiguos habitantes de la zona. Si bien lo conocían, no conocían estos procederes, pero siempre la gente mayor te decía que en aquellas grutas, en aquellas rocas, en aquellas peñas, desde muy pequeños ya oían hablar a los ancianos de ciertas procederes casi mágicos, ¿no? Cuando las mozas de los pueblos cercanos acudían allí y dejaban retales de tela como un designio para que en un momento dado todas las cosechas y todos, bueno, pues los propósitos de la vida cotidiana, ¿no? que tenía los lugareños, pues fueran propicios, ¿no? O sea, que nos da otra vez la idea de ese pozo, de ese halo de misterio y de magia que en algunos lugares concretos, pues misteriosamente poseen y que se van desarrollando a lo largo de los siglos, Miguel. Sí, yo quería hablar contigo de algunas apariciones de seres, que lo vamos a hacer en un momento, pero antes la hechicería y la brujería en Cantabria también fue dominante, ¿verdad? Y preponderante en muchos de los aspectos de la sociedad.
Sí, cómo no. De hecho, mira, anteriormente a este libro hemos sacado un libro que se llama Brujería y Superstición en Cantabria, que hago un trabajo monográfico al respecto de lo que acabas de decir. Y cómo no, aquí las brujucas, ¿no? Las maléficas del Cantábrico, Miguel, como se denominaban estas, al fin y al cabo, pobres mujerucas, ¿no? Hay un arquetipo muy definido de lo que es la bruja, ¿no? Que muchas veces lo que era un dogma contrario a la Iglesia judio-cristiana, que de alguna manera intentaba pues imponer sus leyes, ¿no? A un pueblo llano y la mayoría de veces analfabeto, ¿no? Que bueno, ellos tenían más fe puesta casi en lo que les servía en su vida cotidiana, ¿no? A la hora de sobrevivir, a la hora de subsistir, que esa fe impuesta de alguna manera de forma violenta incluso, ¿no? Por pues una cultura que ellos no conocían o no querían aceptar, ¿no? Eso sería el arquetipo de la bruja. Muchas veces quizás se posea muy poca documentación a la hora de hablar de unas brujucas concretas, ¿no? De la montaña de Burgos, como eran aquí las cántabras en aquellas épocas de la Edad Media y siglos posteriores, pero quizás yo cuando he descubierto legajos, sobre todo en antiguos archivos, ¿no? de la Inquisición de Logroño y de Calahorra, es porque se tendía a mezclar estos procesos inquisitoriales con otras brujas que tenían más realengo, por decirlo de alguna manera, no más fama, como eran las vascas, las navarras, como te digo, las riojanas y sobre todo las aragonesas, ¿no? Y quizás las montañesas quedaran como una suerte, ¿no? De aprendizas de estas otras que, bueno, eran más numerosas y en un momento dado más importantes los pleitos que se seguían a nivel inquisitorial. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Fran Renedo, descubriendo algunos aspectos de esa Cantabria mágica. Es curioso porque cuando uno buscaba o revisa un poquito casos de Cantabria, hay multitud de fenómenos extraños que tienen que ver con luces en el cielo y sobre todo con la presencia de extraños personajes, a veces súper grandes. Luces en el cielo y estelas luminosas en Cantabria. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas tierras, esos valles para que atraigan tanto esas luces? Pues esa es la pregunta del millón, Miguel, ¿sabes? Que ya nos gustaría saberlo, ¿no? Lo que sí está claro es que, fíjate tú, por ejemplo, me viene ahora a la memoria, ¿no? Hablando de esa presencia, de estos entes, además de dimensiones descomunales, ¿no? Allí un lugar en Cantabria como es la costa oriental, ¿no? Cerca de la zona de Santoña, esos pueblecitos que están rodando Laredo y Santoña, como puede ser Escalante, ¿no? Uh-huh. Es curioso, mucha gente dice el caso de Escalante, ¿no? Pero cuando te pones a estudiar un poquito el tema, resulta muy curioso, ¿no? Como recojo en el libro, que, con una diferencia de bastantes años, hay casos que, bueno, los testigos hablan de un arquetipo de ser aparecido, pues prácticamente idéntico, ¿no? Y lo que nos llama la atención es que, pues, unos testimonios y otros testimonios desconocían la propia versión de esto que le acaba de ocurrir. Cuéntanos un poco cómo era ese caso de Escalante, ¿qué tipo de individuo aparece? Exactamente, pues mira, te puedo hablar de casos, por ejemplo, desde el año 1900, prácticamente en la primera década del siglo XX, hasta prácticamente finales de los años 80, ¿no? Cuando diversos vecinos de esos pueblos de Escalante, Isla, Ajo, ven una suerte de ser descomunal de prácticamente más de 3 metros de altura, con unos ropajes holgados de color marrón, una especie de pechera que muchos de ellos hablaban de una suerte de luminiscencia que desprendía de esa parte del cuerpo, ¿no? Le llamaban pues el hábito maldito, ¿no? De esto que divisaron varios vecinos de estos pueblos. Una característica común que, aparte de este ropaje tan estrafalario que llevaba Miguel, era que increíblemente al parecer se deslizaba a escasos centímetros del suelo sin llegar a tocarle, y que sembró, como te digo, el pavor y el terror en muchos de los habitantes de estos lugares, como por ejemplo el campanero de Isla, ¿no? Que una buena mañana de principios del mes de noviembre a finales de los años 70, ¿no? Se presenta, como era su menester, a tocar las campanas esa buena mañana, y se encuentra a este estrafalario ente totalmente tumbado, en posición horizontal, flotando a cientos centímetros del suelo. Y qué tenemos que decir, ¿no? Este pobre hombre estuvo bastante tiempo sin atreverse a subir ese campanario, sobre todo cuando el alba todavía no había llegado, ¿no? Y un hecho que por supuesto marcó toda su vida.
Tenemos que hablar aquí también, Miguel, si te parece, por ejemplo, del caso de Margarita Cajías y de Miguel Ángel Ruiz, cuando iban a trabajar, y también en la Plaza del Pueblo de Escalante a las 5 de la mañana se les presenta prácticamente delante de ellos este estrafalario ser, y que describen exactamente, curiosamente, igual que el campanero de Isla, ¿no?, que iba a ocurrir unos meses más tarde. Es un hecho curioso y que se repite en una zona muy concreta de la región, Miguel. Y visto por varios testigos, diferentes testigos. Exactamente, eso es lo que más nos choca, ¿no? Además de diversos testigos de diversas épocas y que coinciden, yo me atrevería a decir casi idénticamente, ¿no?, en lo que son los detalles y lo que son la descripción de este ser aparecido. Además, muchas veces muchos tratados, muchos investigadores pasan por alto, están relacionadas con extrañas esferas luminosas, con extrañas luminiscencias, con extrañas luces, ¿no?, que parten hacia el cielo después de estas extrañas visiones. Algo que muchos han querido relacionar, ¿no?, con objetos volantes no identificados y esta suerte, ¿no?, de posibles tripulantes de estos objetos y que, como te digo, muchas veces en muchos tratados han pasado por encima, ¿no? José Luis Respuela, un conocido investigador de toda esta serie de fenómenos y profundo conocedor del mundo de Cantabria, un día me contaba el caso de Puente de San Miguel. También aparecía un bicharraco ahí extraño, ¿no? Exactamente, y si me apuras, Miguel, pues prácticamente con la misma morfología de lo que acabamos de explicar. Se trataba de la casa de los hermanos Ruiz Oribe, que estaban, una buena noche durmiendo, ¿no?, en su casa muy cerca del puente que divide el río Saja, en Puente San Miguel, y que, les sorprende una extraña luz en el exterior, en una pequeña plaza que hay frente a su casa. ¿Y cuál es su sorpresa? Que se asoman a la ventana y ven a un ser como mínimo extraño, ¿no? En un momento dado, un poco entumecidos aún por el sueño, pues creen adivinar, ¿no?, un compañero que les iba a avisar para entrar a trabajar. Ellos trabajaban en la mina de Reocín, muy cercana, pero cuando se detienen un poquito y observan lo que aparece fuera de la ventana, se topan con un ser también de una morfología, como te digo, descomunal, una altura tremenda. Fíjate si sería tremenda la altura, que ellos dormían en el piso superior, y este ser se asomaba sin ningún tipo de problema a la ventana, incluso se tenía que agachar un poquito para divisar lo que había en el interior de la casa. ¿Te imaginas, Fran, que estuvieras ahí en tu casa en el tercer piso y una cabecita se asomara ahí y se agachara encima? Debería ser tremendo, ¿no? Pues imagínate, lo curioso de esto es que, estos dos hermanos prácticamente han estado toda la vida atemorizados de ese caso que le pasó, pensando que solamente habían sido ellos, ¿no?, los que habían sido testigos, ¿no?, de esta experiencia tan tremenda, pero poco a poco hemos ido recopilando en el pueblo, por ejemplo, la señora Balbina Noriega, que vivía muy cerquita de ellos, prácticamente esquina con esquina, y que regentaba la farmacia del pueblo, ¿no? En esos momentos, hablamos de las 5 de la mañana, esta buena mujer también le sorprende esa luminosidad que hay en el exterior, y pensando que se había dormido, pues se dispone a dar la pertinente ducha matutina, ¿no? Cuando se fija en el reloj y ve que es imposible, ¿no?, que haya esta luminiscencia. Entonces esta mujer se asoma por la ventana y ve una esfera luminosa tremenda, justamente en la plaza, enfrente de la casa de los hermanos Ruiz Oribe, y justamente a la hora que ellos mismos estaban viviendo, o supuestamente narraban que estaban viendo esta experiencia, lo que, por supuesto, nos da fuerza en la versión de los hermanos y en la consistencia también, y en los detalles y las coincidencias de la señora Balbina Noriega, por supuesto. Algunos hechos mágicos ocurridos en Cantabria. Hay otro caso, el de los humanoides de Montejano o Santoña. Cuéntame un poquito, ¿cómo es este? Sí, como te digo, esa zona de Cantabria, esa zona oriental, cercana a la costa, cercana, para que los oyentes hagan una idea, Santoña, Laredo, parece que es un lugar caliente en este tipo de avistamientos, ¿no?, de supuestos seres, no vamos a decir objetos, sino seres de una fisonomía más o menos humanoide, ¿no?, que ahí se aparecen. Justamente el enclave, para que los oyentes se hagan una idea del lugar exacto, se encuentra en el cruce que divide las poblaciones de Noja para acceder a Santoña, ¿no?, la conocida Santoña y famosa villa marinera. Bien, pues en este lugar, un cierto vecino que se hallaba conduciendo por esta carretera, de repente pasa al lado de este
es el cruce justamente donde tuvo lugar este avistamiento, y ve lo que en un primer momento alumbra con los focos de su coche, él denomina unos niños, ¿no? Pero al pasar cerca de ellos observa que aquello no era normal. Esos niños, supuestos niños que él creía haber visto, parecía que carecían de cabeza, por lo menos tenían una serie de hombros bastante robustos y no se apreciaban lo que era la cabeza, ¿no? La testa. Entonces, este hombre, bueno, pues como podemos suponer, ¿no? Por su extrañeza da la vuelta e intenta divisar otra vez a esta suerte de niños, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que le había divisado. Entonces se da cuenta de que, bueno, son unos seres bastante extraños, que poseen una serie de miembros de brazos bastante largos, que llevan una especie de casaca, ¿no? Bastante ajustada, y una suerte de triángulos en lo que serían los hombros, que era fluorescente, ¿no? Entonces, este hombre, fíjate tú, Miguel, claro, la sorpresa, vamos a suponer, ¿no? Lo que nos ocurría a cada uno de nosotros, ¿no? Da varias veces la vuelta a la carretera para cerciorarse de que no estaba soñando, hasta el punto que una de esas pasadas se baja, se dirige hacia ellos y ve que han desaparecido. Estuvo mirando más o menos la zona, había un muro allí por si acaso era alguien que le estaba gastando una broma, pero efectivamente se cerciora de que ahí no hay nadie, no hay nadie en absoluto, y él está seguro, por supuesto, que lo vio. Varios vecinos de la zona, del pueblo de Monteano, situado a las faldas del monte del mismo nombre, pues aquella noche también reportaron pues la visión de luces extrañas por los cielos del monte que dio nombre a este caso, el famoso caso de Monteano. Luces asociadas a estas figuras que, Fran, si uno quisiera inventarse una historia ridícula, no podría contarla de otra manera más que así, con lo cual tiene que haber algo de verdad ahí, ¿no? Aparte, vosotros los cántabros sois gente bastante reservada, y hasta que empezáis a contar y soltar la lengua, cuesta, ¿no? Pero cuando la soltáis, lo que contáis, wow, ¿qué pueden ser esos seres? ¿Qué hipótesis tenéis? Pues mira, Miguel, lo que acabas de decir es totalmente cierto, ¿no? Si una mente tuviera esta fantasía, la verdad es que no tendría precio de escritor, ¿no? Es demasiado absurdo, como siempre decimos los que andamos un poquito locos detrás de estos asuntos, ¿no? Demasiado absurdo para ser mentira, ¿no? Porque además muchas de estas personas, al cabo de los años de ir por ahí detrás de bueno, que te voy a contar aquí, ¿no? Detrás de estos asuntos tan pantanosos de alguna manera, pues casi de forma inconsciente aciertas, ¿no? A lo que es diferenciar un testimonio honesto, que jamás te hablará ni de marcianitos, ni de fantasmitas, ni nada, simplemente ellos te van a narrar lo que ellos han vivido, y son los primeros interesados que alguien venga, incluso de forma empírica, ¿no? Científica, y les explique a ciencia cierta lo que les ha ocurrido, ¿no? Porque muchos de ellos, y me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Escalante con la buena Margarita Cajigas, que prácticamente esta señora llega hasta el día de hoy pues traumatizada con aquello que le ocurrió, ¿no? Lo ha pasado muy mal a lo largo de su vida, y bueno, pues una tara psicológica que yo creo que ha venido arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que son episodios o son vivencias demasiadas absurdas, sin nada que ganar, que esto es muy importante, Miguel, simplemente problemas, como decía Margarita, que bueno, porque los amigos, los más allegados poco a poco fueron sacando su historia, pero que ella me decía que si lo hubiera sabido, vamos, en la vida hubiera contado esto, ¿no? Estos son detalles que, como te digo, yo creo que al cabo de los años de las personas que andamos detrás de estos asuntos, de estos acontecimientos, poco a poco vamos de alguna manera diferenciando, y poco a poco vamos valorando lo que son los testigos, pues de alguna manera honestos, con otros que, bueno, tienen cierta duda a la hora de que te hacen prejuicios antes de narrarte lo que le ocurrió, Miguel. Y casi para terminar, Fran, no me has contestado, ¿qué pueden ser esas imágenes, esas figuras que aparecen, extraterrestres, yo qué sé, espíritus? ¿Qué puede ser? Y que además son bastante originales de Cantabria, porque en otras partes, en otras comunidades hay apariciones de este tipo, pero no son así tan no sé si ridículas, originales, tremendas. Sí, mira, fíjate, lo que bien decías es que es la pregunta del millón, Miguel. Ya me gustaría a mí responderte fehacientemente, ¿no? Es decir, ¿qué son estas figuras? ¿Qué son estas apariciones? Pero fíjate tú que, bueno, aquí en Cantabria hay una mitología. Yo, bueno, en un momento dado indicaría yo a los oyentes, ¿no? El famoso libro de Vallée, ¿no? De Pasaporte a Magonia, ¿no? Donde tiende a relacionar lo que era la mitología de los años antiguos, o la interpretación de aquellos ancestros nuestros que no tenían, bueno, todo lo que en un momento dado ellos tenían
podían interpretar, nunca lo podían interpretar con tecnología, porque no existía, ¿no? Entonces, ellos, bueno, lo metían al mundo de la magia, ¿no? Entonces, lo que antaño podrían ser duendes, hadas, aquí en Cantabria anjanas, ¿no? Trasgus, tentirujos, pues claro, con el paso de los años y los nuevos conocimientos de la ciencia y de la opinión pública en general, pues tendríamos que clasificarlos de otra manera, ¿no? Yo pienso, Miguel... Espera, si los clasificamos de otra manera es porque algo existe y que se ha ido manifestando a lo largo de todo ese paso del tiempo, ¿no? Quizá seres de otras dimensiones, no sé. Por supuesto, ese es el problema, yo pienso, ¿no? Que en un momento dado la ciencia, a día de hoy, puede que dentro de 2 segundos, ¿no? Se descubra, algún científico por ahí, pues descubra lo que es la verdad de todos estos asuntos, ¿no? Pero a día de hoy, pues, como te digo, lo único que podemos hacer es reinterpretarlos dependiendo, ¿no? De lo que es la sociología que nos rodea en un momento dado, ¿no? Lo que ocurrió en Garabandal en los años 60 con un pueblo, un pueblo de los más remotos de Cantabria, ¿no? Lo que es la Cantabria profunda, y que se interpretó, por ejemplo, con una aparición mariana, quizás si se hubiera producido hoy, pues sería una aparición de tipo ufológica, ¿no? Eso es lo que ocurre aquí en Cantabria, ocurre también, si quizás aquí haya una región pequeña pero caliente en este tipo de fenomenología, ¿no? Ocurre también al resto de España y al resto, por supuesto, del mundo, ¿no? Yo quería casi terminar con eso, con esas apariciones de Garabandal también, extrañas figuras, que de repente unas niñas en las que se realizan una serie de prodigios documentados por médicos, por un montón de testigos, y de repente es la Virgen la que apareció ahí, ¿verdad? Sí, bueno, la Virgen, a mí me gustaría siempre hacer 3 garabandales, y te voy a decir además una frase para concluir que todo el mundo se va a quedar un tanto pensativa, al menos, ¿no? Yo creo, después de estudiar mucho tiempo Garabandal y tener un libro monográfico al respecto, ¿no? El enigma Garabandal, Miguel, yo ahora mismo creo en 3 garabandales, ¿no? El primer garabandal, el garabandal objetivo, de lo que verdaderamente a las niñas ocurrió, y que hasta el día de hoy nadie ha podido esclarecer, ¿no? Y en ese garabandal objetivo quiero incluir al pueblo, que era totalmente inocente de lo que ocurría allí, y por supuesto a las niñas, ¿no? Y que, bueno, hasta el día de hoy, como les digo, nadie ha podido esclarecer una explicación lógica de lo que le aconteció a las niñas. El segundo garabandal, el garabandal religioso, que quizás sea la interpretación que más ha calado dentro de la opinión pública, ¿no? Que era una reinterpretación de lo que las niñas decían que veían. Eso lo quiero dejar muy claro, porque en un principio las niñas jamás dijeron que habían visto a ningún personaje celestial o miembro de la iglesia judeocristiana. Ellos decían en un primer momento que habían visto aparecerse un ser de pequeña estatura, lleno de luz y que daba fuertes fogonazos, ¿no? Bien, esto es la reinterpretación religiosa, como te digo, que bueno, las autoridades religiosas de la época, yo no digo que lo hicieran con algún tipo de maldad, sino que, bueno, unos hechos que les sobrepasaban no podían explicarlo de otra manera que sino de una manera sobrenatural dentro de sus conocimientos. Bien. Y luego estaría el garabandal, Miguel, lucrativo, ¿no? Que es el que más en un momento dado critico yo en mi libro, y es terceras personas que, bueno, llegaron a Garabandal con unas proposiciones casi, pues mercantilistas, ¿no? Y en un momento dado mercadear con la buena fe de la gente creyente, que es por supuesto muy respetable, y eso quizás es lo que más me duele a mí, ¿no? Y para terminar, te voy a decir de Garabandal, hay unas hipótesis totalmente abiertas, ¿no? Que yo, bueno, acepto y otras no acepto, pero que las expongo para que cada cual pueda sacar su propia conclusión. Una, por ejemplo, puede ser un juego de niñas que se les fue de las manos y que en un momento dado, bueno, pues se hizo una bola de nieve enorme y no pudieron pararla, hasta, por ejemplo, bueno, pues ciertas sustancias que se le daba a las niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta, por ejemplo, una energía telúrica en el lugar que tú bien conoces, Miguel, y que de alguna manera pues afectó a esas niñas. Todas estas hipótesis de explicación, como verás, dejan muchos flecos sueltos, ¿no? Hasta, por ejemplo, una que, bueno, yo no es que me incline, ¿no? Sino que dejo siempre la duda, y me parece curioso, una explicación de tipo UFO, ¿no? Como ocurre en la mayoría de las apariciones marianas, ¿no? Que muchas veces, como te digo, en otro contexto quizás sociológico, pues se hubiera tildado de un avistamiento ovni, ¿no? Y te voy a decir una frase que ha pasado muy, muy, muy desapercibida en los diversos estudios que se han hecho sobre Garabandal, y que viene literalmente en el diario íntimo de Conchita, en el diario de Conchita, una pequeña publicación que salió en su momento y que, bueno, como te digo, no tuvo la repercusión que yo creo que se merece. Bueno, te voy a explicar el pasaje en concreto, Miguel. En cierta vez que estaban en éxtasis, ¿no? Se le aparece el ser tenido por la Virgen María.
Detrás de ese ser las niñas aprecian que en diversos días aparece una suerte de esfera, de círculo en el cielo, que se mueve de forma horizontal detrás de esta aparición. Bien, después de la éxtasis solían acudir a la iglesia para que don Valentín Marichalar reinterpretara de alguna manera lo que ellas les decía que habían visto. Bien, y señor cura, mire, aparece detrás de la Virgen una esfera tal, y dice, eso seguramente es el ojo de Dios, pero la próxima vez que tengáis esa visión, por favor, preguntarle a nuestra madre que qué es aquello. Bien, la siguiente vez que tienen un éxtasis, Miguel, todos los presentes oyen a las niñas preguntar a aquel supuesto ser aparecido que qué era aquello que flotaba detrás de ella en el cielo. Cuando se les pasa el éxtasis, vuelven a la iglesia y le comunican al cura lo que habían visto. ¿Qué os dijo la Virgen de aquello que salía en el cielo y que me habéis comentado? Miguel, asómbrate, dicen las niñas. La Virgen, nuestra madre, ha dicho que en eso he venido yo. Garabandal y algunos misterios. Bien merece una visita a Garabandal. Francisco, te tengo que saludar y despedir. Espero verte este año por allí, por Cantabria, que vayamos juntos. Me encantaría a celebrar ese año lebaniego, a ver ese Lignum Crucis. Dicen que el pedazo más grande de la cruz de Jesucristo certificado está allí en ese monasterio tan lleno de misterios, y que me enseñes algunos otros lugares por ahí mágicos que tú conoces. Muy bien, cómo no, son un placer y un honor acompañarte en esta travesía aquí por la tierra que también conoces tú también, y que, bueno, pues los que la conocemos nunca la olvidamos, como decía aquel. Sí, señor. ¿Forma de contacto contigo? Sí, pues mira, tengo en Facebook un muro que se llama El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi, donde, bueno, los oyentes pueden encontrar cualquier tipo de información sobre mis trabajos y mis libros, vamos. El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi. Exacto. Gracias, Fran, te doy un abrazo fuerte, te veo prontito por esa Cantabria infinita, mágica y llena de misterios. Muy bien, Miguel, un abrazo también a ti y a todos los oyentes, cómo no. Hasta prontito. Hasta pronto. Extremadura asegura la portavoz del Ejecutivo Regional. Hola, molt bona tarda. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont... Ya puedes escuchar la información más cercana a ti, estés donde estés. Na Coruña celebrouse diante do Concello na Praza de María. Descarga la aplicación de Radio Nacional de España en tu móvil y escucha nuestra programación territorial. Nacional de España en Andalucía. Los mandos técnicos subieron en Euskadi un 0,9%. Estés donde estés, en tu móvil, Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola amigos de Espacio en Blanco, mi nombre es Carlos Alvarado. Les saludo con mucho aprecio desde San Gerardo de Rivas, en Costa Rica, al pie de una montaña donde pasa un río natural y limpio, y a la vez en la montaña, en la parte alta, hay aguas termales naturales. Un saludo y un abrazo. Un año más estamos en Navidad y todo el equipo del programa desea felicitaros estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Y que el año nuevo os llene de bendiciones, venturas y muchos misterios. Aquí, en el Espacio en Blanco. ¡Feliz Navidad! Y después de ese viaje por Cantabria continuamos con el tema. Y ahora llega una curiosa historia, una historia que tiene que ver con abuelos y con nazis. Comienza así. El que compone y hace esta música es uno de los colaboradores del Espacio en Blanco, que en esta nueva temporada regresa al programa después de un paréntesis, que ha estado por ahí viajando por el mundo. Don Guillermo Cazenave. Hasta Francia nos vamos para hablar con él. Don Guillermo, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer volver a estar contigo otra vez reunido aquí en este Espacio en Blanco. Lo mismo digo, un placer, Miguel. ¿Has estado por ahí viviendo en Argentina o en Paraguay? Sí, estuve en Argentina y en Paraguay.
tras muchísimos años. Yo nací en Argentina, como bien sabes, pero durante 40 años viví prácticamente entre Estados Unidos, al principio y luego en Europa, y regresé por una temporada. Estuve primero en Argentina, luego en Paraguay y luego en Argentina nuevamente. Bien. Músico, escritor, investigador, y bueno, alguien que de vez en cuando nos sorprende con ciertas cosas que vive, porque tienes una vida, yo no sé cómo, bueno, y la familia que tienes y los contactos que ha habido por ahí. Y ahora nos vas a hablar de tu abuelo. Mi abuelo materno, sí. Que fue director de inmigración en Argentina. Eso debía ser un cargo súper importante, ¿no? Sí, sobre todo la época que le tocó vivir, que fue la guerra civil en España y la Segunda Guerra Mundial, la de Hitler, con millones de personas que emigraron de Europa hacia Argentina y que fueron recibidos con los brazos abiertos, y mi abuelo se ocupó personalmente, no solo dirigiendo inmigración, sino ayudando personalmente a muchísimas familias y personas para que salieran adelante en su nueva vida, huyendo de lo que estaba ocurriendo en Europa. Argentina, junto a México, en América, se convirtió un poco en una isla, un remanso de paz, donde se podían cobijar todos los que iban huyendo de eso, de la guerra, del terror, de la persecución, ¿verdad? Es cierto, Miguel. Lo único que, claro, al ser como toda inmigración masiva, se colaban también los que huían, claro, no precisamente por la paz, sino por los crímenes que habían cometido, ¿verdad? De eso hablaremos dentro de un poquito, sí. Pero entre la mucha gente que ayudó tu padre, tu abuelo, a Onassis. Sí, ¿qué me dices? Onassis era un joven inmigrante griego que vivía en una pensión en el barrio de La Boca, donde está el famoso club de fútbol, Boca Juniors, y él obtuvo la residencia gracias a mi abuelo. Vivía en una pensión, no tenía nada de dinero, y contaba mi abuela que al poco tiempo de obtener la residencia apareció ofreciéndole a mi abuelo si quería realizar contrabando de tabaco de barcos procedentes de Grecia. Muchos inmigrantes que hacían dinero y que estaban en chanchullos le ofrecían a mi abuelo luego negocios, y que él no aceptaba, nunca lo aceptó. Mi abuelo murió con lo justo, nunca tuvo dinero, no fue una persona de dinero a pesar del cargo que ostentaba, y el primer millón que hizo Onassis fue de pesos, fue en Argentina, eso sí que te lo puedo asegurar. Ahí comenzó su fortuna para luego convertirse en el armador que todos conocemos. Exactamente, siempre tuvo un vínculo muy grande con Argentina. De hecho, su hija Cristina murió en la casa de un ex compañero mío de colegio, de Tobero, la hija de Onassis. Siempre visitaban Argentina y tenían contacto muy concreto y casi anual con mi país. Iban casi cada año de visita. Más personajes a los que ayudó tu abuelo, el húngaro que inventó el bolígrafo. Exactamente, Biro. En inglés se llama Bairo, el bolígrafo se sigue llamando así. Fue un húngaro que también le consiguió los papeles, mi abuelo, allí, y que una vez contaba a mi abuelo, este hombre ha inventado una cosa muy rara y quiere convencerme de que invierta. Dice que eso va a reemplazar a la pluma, decía mi abuelo. Qué disparate, ¿no? Mi abuelo no creía y Bayo finalmente contactó con gente en Estados Unidos y se volvió millonario. Los norteamericanos sí que aceptaron su invento. Imagínate si hubiera ayudado tu abuelito un poco, lo que le habría caído por ahí. Familias judías también a los que ayudó tu abuelo, ¿no? Sí, los famosos familia francesa Dreyfus, que eran ya candidatos a morir en las cámaras de gas, los alemanes Haas, que luego en Argentina tuvieron compañías importantes de cereales y que volvieron a hacer fortuna. Gente que lo perdió todo en Europa, pero al cabo de un tiempo, con su habilidad para los negocios, volvían a salir adelante y a ser millonarios nuevamente. ¿Cómo hacía tu abuelo? ¿Les daba el pasaporte nuevo? ¿Les hacía argentinos o cómo hacía? Sí, él consideraba que la palabra extranjero no existía. Eso me lo decía a mí cuando era pequeño. Me decía que era una palabra que yo tenía que borrar del diccionario. Yo no entendía qué era lo que él me quería decir. Cuando yo tenía 8 o 10 años, ¿cómo voy a borrar esa palabra del diccionario? Decía, eso es imposible. Y él siempre me daba ese mensaje, ¿no? Hoy son ellos quienes vienen aquí, mañana podemos ser nosotros quienes vayamos allí, porque no hay nada
que mal que dure 100 años, pero tampoco hay bien que dure 100 años, decía él. Un hombre sabio, ¿eh? Sí, recuerdo esos mensajes que yo entendí muchos años después de lo que él quería decirme, que en aquel momento no sabía ni de lo que me estaba hablando. Y efectivamente, pues él ayudaba, bueno, toda la gente que llegaba de España o de Italia, sobre todo de países más conocidos, automáticamente tenían la residencia, no tenían que hacer prácticamente ningún trámite, eran súper bienvenidos a Argentina. Qué buen tipo. Llegan también otra oleada de alemanes escapando de la guerra, y ahí Juan Perón. ¿Qué pinta Juan Perón en esta historia? Claro, Perón primero jugaba a alinearse primero con unos, primero con otros. Cuando perdió Hitler se alineó con los aliados, pero antes él estaba del mando más bien de los nazis. Y de hecho, cuando ocurrió que encalló ese famoso submarino, el Graf Spee alemán, donde llevaban gran parte del tesoro nazi, que encalló en el Río de la Plata, casi cerca de la costa de Uruguay, Perón parece que él se quedó el tesoro a cambio de ayudar a gran parte de los jerarcas nazis, que según se estima podrían haber llegado a ser más de 4.000 personas. ¿Les dio pasaportes argentinos? ¿Y qué hizo para cambiar su... Bueno, las huellas digitales, que también son un invento argentino, porque no argentino, sino de un yugoslavo, Vucetich, que huyó de Yugoslavia a comienzos del siglo XX y que inventó las huellas dactilares. Él fue el que inventó. Los primeros 6 presos a los que se les tomaron las huellas digitales fueron argentinos, hace ya 100 años, esto fue mucho antes. Entonces, lo único que tenían que hacer en el pasaporte argentino los jerarcas nazis o cualquier persona que accediera a ello era poner su pulgar, su dedo, y luego se ponía el sello encima y el nombre que se eligiera, es decir, apellidos más que alemanes, sino apellidos sobre todo españoles o italianos que pasaran desapercibidos. Eran pasaportes falsos, obviamente, pero con la huella real. Simplemente tenían que poner la huella, y cambiaban su nombre y la identidad. Exactamente, eso fue lo que hicieron con estos cerca de 4.000 jerarcas nazis. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Guillermo Cazenave, desde Francia, hablando de algunas historias de su familia que tienen que ver con algunos misterios de los nazis. Vamos a la leyenda, no sé si seguirá siendo leyenda. Se dice que Hitler escapó, no murió en el búnker y acabó en Argentina, en Bariloche. Parece que sí. Ha habido 2 periodistas ingleses que escribieron un libro no hace mucho, y que afirmando que Hitler, quien murió en el búnker, no era ni Hitler ni su compañera Eva Braun, sino que eran unos clonados, unos dobles, ¿no? Y entonces sí que Hitler huyó en un barco, en un submarino, no se sabe bien, y que llegó a Argentina, y que murió en la localidad de Bariloche, que es un sitio en el sur de Argentina muy parecido a Suiza, donde muchísimas familias alemanas y suizas se han radicado allí. Entre ellos también se detectaron allí a personas que habían estado vinculadas al Tercer Reich, y aparentemente esta teoría, que esto ya es una cosa más osada, digamos, es que Hitler escapó vía España, además. Vía España, cruzó toda España y desde Canarias, allí fue donde en principio embarcó hacia Argentina, muriendo en Bariloche, a 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Has dicho algo preocupante, decías que Eva Braun y Hitler eran clones o eran dobles los que estaban allí. Claro, serían dobles, más que, a pesar de que los nazis, tienes razón en la aclaración que estás haciendo, Miguel, a pesar de que los nazis eran expertos ya, pioneros en lo de la investigación, todo lo que tuviera que ver con la eugenesia y las primeras investigaciones que se hicieron en el mundo sobre clonación. Hay también, bueno, algunos de los descendientes de estos personajes, como Alfredo Stroessner, que era hijo de alemanes. Exactamente, Stroessner, que fue dictador en Uruguay durante 35 años, era hijo de un comerciante de Baviera, alemán,
bien se sabe en Sudamérica que Stroessner fue un dictador de ideología nazi, y Paraguay precisamente fue otro de los países, y en este caso vecino de Argentina y Brasil, que acogió a numerosos descendientes alemanes nacidos en Alemania y también miembros del Tercer Reich. Bueno, hasta aquí los primeros datos. De repente tú te vas a vivir a Paraguay, a San Pedro, cerca de las cataratas Iguazú y Brasil. Un sitio increíble, ¿no? Sí, es un lugar maravilloso. Es el departamento o provincia se llama Itapúa, y es un lugar fantástico, lleno de selva. Hay ciudades modernas como Encarnación, no tiene nada que ver con la zona de Asunción, que es la capital, muy cerca de Argentina, y realmente es un lugar maravilloso. San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa. Vale, llegas allí, te asientas y de repente tienes un vecino judío que te cuenta una extraña historia, ¿no? Exactamente. Estas cosas que nos pasan, Miguel, como a ti también te ha pasado muchas veces, porque lo sé que parece como que el destino nos pone en contacto casualmente cuando estamos en otras cosas, o viajando. Yo en este caso en música estaba incluso con un tratamiento por un tema familiar, tratamiento médico, y de pronto este vecino de apellido judío, hijo de un israelita, Berkovich, me cuenta que él conoció personalmente al llamado ángel de la muerte, al doctor Mengele. ¿Qué me dices? Sí, al famoso Yosef Mengele, el que realizó todos los experimentos con los judíos en los campos de concentración, sobre todo en Auschwitz, que fue famoso por ello, y que nunca pudieron cogerlo. Fue uno de los principales criminales nazis en cuanto a que fue imposible, parecía que lo localizaban, pero siempre escapaba. ¿Y cómo fue? ¿Que vivía en esa zona? ¿Cómo fue para conocerle? Sí, exactamente. Primero él me contaba que, porque este hombre Berkovich era adolescente, niño adolescente cuando lo conoció. ¿Y cómo supo que era él? Supongo que no iría diciendo soy Josef Mengele, ¿no? No, porque tuvieron contacto con una familia, que era la familia Krug, K-R-U-G, que fueron quienes le dieron alojamiento a Mengele en una colonia alemana muy famosa, célebre allí, que continúa con sus actividades agrícolas, que se llama Hohenau. Hohenau está muy cerca de la ciudad de Encarnación. Y allí la familia Krug tenía una casa de campo, donde allí se alojó Mengele, y donde este hombre, este vecino que yo tuve durante los meses que estuve allí, tuvo contacto, amistad con ellos, y pudo averiguar que se trataba de él, aunque con suma discreción, ya que Mengele tuvo al principio una farmacia cerca de un pueblo que se llamaba Artigas, un nombre falso, que primero fue Héctor Chamorro, un nombre así muy con apellido paraguayo, y luego cuando estaba en Hohenau era conocido como el doctor, ya ahí tenía nombre de doctor, cosa que parece que él no quería, que lo asociaran a la medicina, precisamente por discreción, que era Federico Fritz, era conocido como Federico Fritz. ¿Qué más contaba acerca de este personaje? Decía que curaba. Sí, este hombre curaba con hierbas, jamás dijo que era médico. Cuando tuvo la farmacia era prácticamente más un sanador, casi como un terapeuta holístico, pero utilizando obviamente todos sus conocimientos en medicina. Muy querido por los vecinos y por todos los pueblos cercanos, ya que tenía unas capacidades enormes de curación, según afirmaban todos, con una enorme cultura. Era también artista, pintaba, un músico que tocaba guitarra y cantaba por las noches, y realmente era muy, muy querido. Eso fue en su etapa como farmacéutico. En la etapa que estuvo en Hohenau, unos 30 kilómetros en dirección hacia Encarnación, allí trabajó en la finca donde se alojó de la familia Krug,
que mencioné antes, y allí se dedicó a cuidar a los animales, y precisamente el quien administraba la finca, que era también descendiente de alemanes, un señor que se llama Bonivaldo Junghaus, decía que él al principio no sabía que era Mengele, en este caso, pero que cuando un animal enfermaba, sobre todo tenían vacas y cerdos, que este hombre, el doctor Friedrich Fritz, en realidad Mengele, siempre curaba a los animales inmediatamente, o sea que ejercía allí como veterinario, digamos, más que como médico. ¿Luego se pierde su pista o se sabe que murió allí? No, bueno, efectivamente vino una vez, había una cazadora de nazis que trabajaba con el famoso Simon Wiesenthal. Esta mujer que se llamaba Witt Klarsfeld, siempre que iba detrás de los nazis en Sudamérica, llegó a Paraguay buscándolo a Mengele. Previamente a esto, estamos hablando de mediados de los años 60, esta es toda la información que yo he ido recibiendo, pues llegó un profesor del colegio que dijo que quería tomar contacto con este profesor Friedrich Fritz, porque le llamaban de dos maneras, Friedrich Fritz o Friedrich Fischer. Y este hombre era un delator, trabajaba para los servicios del Mossad de Israel. A los 2 días de que estuvo este hombre visitando a Mengele en la casa de Alban Krug, vino un agente y se lo llevaron a Mengele. Inmediatamente, eso es lo que contó el administrador de la finca, y ya nunca más volvieron a verle. Es decir, Mengele huyó inmediatamente porque sabía que ya lo habían localizado. Alguien le avisó. Estuvo una temporada en Argentina, estuvo una temporada en la provincia de Misiones, que es en Argentina, donde están precisamente las cataratas de Iguazú. Luego huyó a Brasil y murió ahogado en una playa de Brasil en 1979. Esto está confirmado porque en Brasil hay un célebre policía famoso, un super poli que le llamaban Rumeu Tuma, y este Rumeu Tuma, que era un policía famosísimo en todo Brasil, fue quien se encargó de la exhumación del cadáver y de las muestras de ADN, y en 1985 Rumeu Tuma confirmó, tras analizar la dentadura de este hombre que murió ahogado, que era nada más ni nada menos que Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Guillermo Cazenave, que regresa con nosotros para contarnos extrañas historias, misterios que se van desvelando. Sigue habiendo muchos alemanes, por lo menos, en Argentina, ¿verdad? Algunos lugares que solamente estaban ellos. Sí, porque Argentina tiene mucha fama, sobre todo por españoles e italianos, que son los que han ido mucho más. Pero hay que recordar que han ido 400.000 alemanes, lo cual es mucho. Aunque es un país de 43 millones de habitantes o algo así, y también franceses. El 20% de la población argentina es de origen francés, aunque esto muy pocos lo saben. Pues alemanes, hay muchísimos descendientes de alemanes, de suizos, y en Paraguay lo mismo. Siguen estas dos grandes comunidades que son como ciudades, que son Hohenau y Fram, donde incluso en ambas el idioma oficial es el alemán, lleno de descendientes alemanes. Descubriendo misterios, desvelando misterios. Guillermo, un placer que hayas vuelto con nosotros. Forma de contacto contigo, tienes página web, si alguien quiere escuchar tu música. Gracias, Miguel. Es guillermocazenave.com y en realidad, bueno, como ya sabes, soy músico, pero también soy un trovador, como me dicen, y bueno, de alguna manera descubro y paso información también a través de la música y a través de personas como tú, que eres un investigador internacional, con quien para mí es un placer poder compartir todo lo que pueda y todo lo que haya averiguado, ¿no?, que pueda interesar a tus oyentes y a toda la gente de Espacio en Blanco. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, un placer tenerte entre nosotros. Te doy un abrazo, te veo prontito si Dios quiere. Un abrazo grande, Miguel. Te deseo lo mejor, hasta prontito. Termina nuestro tiempo
Llega un año nuevo que os deseamos lleno de aventuras y ternuras también. Y además, que estéis con nosotros. El deseo de que sigáis con nosotros llenando este espacio en blanco que hoy acaba y que regresa en 7 días. Volveremos llenos de misterios para contaros y compartir. Cuidaros.